Imagina a Europa del siglo XIX. Una época en la que las catedrales del pensamiento ya no eran de piedra, sino de conceptos. Una época en la que filósofos como Hegel construían sistemas perfectos, cerrados, impersonales. Mundos de ideas donde cada cosa parecía tener su lugar, como engranajes en una máquina infinita. Todo estaba explicado, todo estaba previsto, todo encajaba en una fórmula abstracta. Y sin embargo, ¿qué pasaba con el individuo? ¿Qué pasaba contigo, con tu miedo al despertar, con tu angustia silenciosa al quedarte solo en la noche? Kierkegaard miró esa máquina filosófica y dijo: no basta. No basta con un mapa universal si ese mapa no me dice cómo dar mi próximo paso. No basta con una verdad objetiva si esa verdad no arde en mi interior. No basta con que el mundo esté explicado si yo sigo sin saber cómo vivir. ¿Entiendes? La verdad objetiva puede describir el universo, pero no puede guiar tu alma. La verdad objetiva puede enumerar hechos, pero no puede responder: ¿cómo debo amar? ¿Cómo debo sufrir? ¿Cómo debo elegir? La verdad objetiva te ofrece respuestas, pero no compromiso. Y el compromiso, ese salto hacia lo desconocido, es lo que hace que tu vida sea auténtica. Por eso Kierkegaard fue tan radical, porque él entendió que la verdad que realmente transforma no está afuera, en los sistemas impersonales, sino adentro, en la subjetividad. Y lo repito de 3 formas para que resuene en ti. La verdad no es un dato que posees, es una pasión que te posee. La verdad no es un archivo que guardas, es un fuego que te consume. La verdad no es una fórmula que memorizas, es una decisión que arriesgas. ¿Lo sientes? Porque aquí está la diferencia. La multitud se contenta con acumular certezas, como quien colecciona piedras frías. Pero tú, si has llegado hasta aquí, no quieres coleccionar piedras, quieres encender brasas. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿por qué? Porque una verdad abstracta nunca te pedirá sacrificio, pero una verdad subjetiva, sí. Porque un sistema filosófico puede explicarte el tiempo, pero no puede sostenerte en el abismo de una decisión real. Porque una teoría puede describir la vida, pero solo tu subjetividad puede hacerla tuya. Mira el contraste. La multitud busca comodidad en lo impersonal, en lo objetivo, en lo que no exige nada. Tú, en cambio, sientes la incomodidad de lo subjetivo, esa angustia que nadie entiende, esa vertiginosa sensación de libertad que te hace temblar. ¿Y sabes qué? Eso no es debilidad. Eso es señal de que estás despierto. Pregúntate, ¿cuántas veces has sentido que la certeza no era suficiente? ¿Cuántas veces has sabido lo que debías hacer y, sin embargo, te has encontrado frente al vacío, obligado a elegir por ti mismo? Esa es la prueba de que Kierkegaard tenía razón. La verdad no es la suma de fórmulas, es la forma en que tu existencia vibra con ellas o contra ellas. La objetividad te dice: Dios existe o Dios no existe. La subjetividad te dice: ¿creerás? ¿Te comprometerás? ¿Arriesgarás tu vida en esa convicción? La objetividad afirma: el amor es un fenómeno biológico. La subjetividad pregunta: ¿amarás aunque te duela, aunque te traicione, aunque te desgarre? La objetividad susurra: el tiempo pasa. La subjetividad clama: ¿qué harás con tus horas? ¿Ves el contraste? La multitud se refugia en lo que no cuesta nada. Tú, si eliges la subjetividad, pagas un precio altísimo: soledad, riesgo, incomodidad. Pero ese precio es la prueba de autenticidad. Y aquí está la paradoja. La multitud cree que la frase «la verdad es la subjetividad» significa relativismo, un todo vale. No entienden nada. Es lo contrario. Es la afirmación más exigente que jamás se haya pronunciado. Porque si la verdad es subjetiva, no basta repetir fórmulas. Tienes que arder en ellas. No basta proclamar principios. Tienes que vivirlos.
Kierkegaard no te invita a relativizar la vida. Te invita a comprometerte con ella. No te invita a la comodidad de decir, cada uno tiene su verdad. Te exige que elijas una verdad por la que estarías dispuesto a perderlo todo. Y ahí, en ese punto de fuego, cuando tu existencia vibra con tu convicción, cuando el riesgo ya no es una teoría sino tu respiración, entiendes lo que Kierkegaard quiso decir. La verdad no es lo que posees, es lo que te transforma. La verdad no es la certeza de la multitud, es la llama solitaria del individuo. Cuando Kierkegaard escribe que la verdad es la subjetividad, no está dándote un permiso para la pereza mental, ni para el relativismo superficial. No está diciendo, cada uno inventa su propia verdad y nada importa. No. Está apuntando a algo infinitamente más exigente. Está revelando que la verdad que transforma, la verdad que te atraviesa, la verdad que hace de tu vida una llama en medio de la oscuridad, no está afuera, está adentro. La objetividad describe, la objetividad clasifica, la objetividad acumula doctrinas, fórmulas, datos, pero la subjetividad exige, la subjetividad reclama, la subjetividad te obliga a apropiarte de lo que dices creer. Y lo repito de distintas maneras para que resuene en ti. La objetividad es fría, la subjetividad es ardiente. La objetividad es un mapa, la subjetividad es caminar el sendero con tus propios pies. La objetividad te informa, la subjetividad te transforma. ¿Lo ves? Puedes saber todos los argumentos sobre la existencia de Dios, recitar cada silogismo, repetir cada prueba filosófica. Pero eso no es fe. La fe no es información, la fe es salto. La fe no es cálculo, la fe es riesgo. La fe no nace de acumular certezas externas, sino de atreverte a creer desde dentro, aun cuando no hay pruebas absolutas. Y aquí está el contraste. La multitud se refugia en lo externo. La multitud ama las doctrinas que no comprometen, los sistemas que se estudian sin tener que vivirse. La multitud dice, mira, aquí está la verdad, impresa en un libro, ordenada en una teoría. ¿Y tú, qué haces? ¿Repetir lo que otros dicen? ¿Ser archivista de fórmulas muertas? ¿O atreverte a encarnarlas aun cuando eso signifique quemarte en el proceso? Porque escucha bien, una verdad objetiva jamás te pedirá sacrificio. Pero una verdad subjetiva, esa que decides hacer tuya, te pedirá todo. Porque apropiarte de algo significa dejar de jugar con palabras y empezar a dejar tu vida en ellas. Porque decidir interiormente no es acumular certezas, es poner tu carne en el fuego. La verdad subjetiva no es inventar tu mundo, es comprometerte con una convicción hasta el punto de que tu vida arda en ella. La verdad subjetiva no es cada cual con su opinión. Es vivir como si aquello en lo que crees fuera tan real que estarías dispuesto a perderlo todo antes que traicionarlo. La verdad subjetiva no es juego, es apuesta, no es diversión, es destino. Y tú lo sabes. Sabes que cuando amas de verdad, no es un dato, es un fuego. Sabes que cuando decides con coraje, no es un cálculo, es un salto al abismo. Sabes que cuando crees, no lo haces porque las estadísticas lo confirman, sino porque tu interior ha dicho sí, aun cuando el mundo entero grite no. ¿Por qué Kierkegaard insiste en esto? Porque una vida guiada solo por la objetividad es cómoda, pero vacía. Porque una existencia que nunca se compromete puede parecer segura, pero está muerta. Porque lo que da peso a tu vida no es lo que sabes, sino lo que decides ser. Mira a tu alrededor. La cultura moderna premia al que acumula títulos, no al que se compromete. Celebra al que repite, no al que arde. La multitud quiere certezas baratas, quiere manuales de instrucciones, quiere fórmulas que se puedan memorizar. Pero tú no. Tú sabes que lo que importa no es cuánto sabes, sino qué te atreves a vivir. Por eso Kierkegaard se volvió tan peligroso.
porque su frase no es consuelo, es juicio, no es relativismo, es exigencia, no es permiso, es responsabilidad. La verdad es la subjetividad. Significa que ahora no puedes esconderte detrás de sistemas impersonales. Significa que debes elegir por qué arderás, qué convicción sostendrá tu existencia, qué pasión merecerá tu sacrificio. Y ahí está el secreto. La verdad objetiva nunca te pedirá nada. La verdad subjetiva te lo pedirá todo. Pero en esa entrega, en ese salto, en ese compromiso es donde por fin te descubres vivo. Para Kierkegaard, la verdad no es un sistema, no es un archivo, no es un catálogo, no es un conjunto de fórmulas muertas que se estudian sin arriesgar nada. La verdad es vida, la verdad es carne, la verdad es riesgo. Y lo repito para que resuene. La verdad no se piensa, se vive. La verdad no se memoriza, se encarna. La verdad no se guarda en un libro, se escribe en tu propia existencia. La verdad no es un concepto frío, es un fuego que te consume. ¿Por qué? Porque lo que no se vive se convierte en ceniza. Porque un pensamiento que no guía tu paso es un esqueleto vacío. Porque un dato que no atraviesa tu alma no transforma tu destino. La multitud ama los sistemas. La multitud celebra las fórmulas que se repiten en voz alta, las doctrinas que se citan de memoria. La multitud quiere certezas que no cuestan nada, mapas que nunca se recorren, espejos en los que nunca se atreven a mirarse. Pero tú sabes que eso no basta. ¿De qué sirve saber todas las definiciones de amor si nunca te arriesgas a amar? ¿De qué sirve repetir cada argumento sobre la fe si nunca te lanzas al abismo de creer? ¿De qué sirve recitar lo que es la libertad si vives encadenado a la opinión de la multitud? La objetividad describe, sí, te dice, el amor es un fenómeno químico. Te dice, la libertad es un derecho escrito en la ley. Te dice, la fe es una tradición cultural. Pero la subjetividad trasciende, porque te obliga a responder. ¿Amarás a alguien al punto de perderte? ¿Vivirás libre aunque eso te cueste la incomodidad de ser distinto? ¿Creerás incluso cuando no tengas pruebas que te protejan de la burla del mundo? Esa es la diferencia. La objetividad observa desde lejos. La subjetividad te arrastra al centro de la tormenta. La objetividad te deja cómodo en la orilla. La subjetividad te lanza al mar abierto. La objetividad te ofrece seguridad. La subjetividad te da verdad. Y Kierkegaard lo sabía. Ser verdadero es vivir en coherencia con lo esencial, incluso si esa coherencia te duele, incluso si esa coherencia te expone, porque lo contrario es fácil. Vivir repitiendo palabras que no has hecho tuyas, fingir convicciones que nunca te han costado nada, ser una copia más en la multitud. Te pregunto, ¿cuántas veces has sentido que lo que dices creer no coincide con lo que vives? ¿Cuántas veces tus palabras fueron luz, pero tus pasos permanecieron en la sombra? ¿Cuántas veces te viste sosteniendo una verdad que no era tuya, sino de la multitud que teme pensar, teme decidir, teme vivir? Aquí está el secreto. La subjetividad no elimina la objetividad, pero la trasciende. El dato se vuelve verdad cuando lo incorporas a tu existencia. El concepto se vuelve vida cuando tu sangre lo sostiene. La doctrina se vuelve llama cuando tu carne la encarna. Por eso Kierkegaard es tan exigente, porque una verdad vivida, no pensada, es infinitamente más difícil. Pensar no cuesta nada, vivirlo cuesta todo. Un sistema lógico nunca te pedirá sacrificio, pero una vida auténtica te pedirá coraje. Una doctrina repetida nunca te llevará al abismo, pero una verdad vivida sí. Y, sin embargo, es allí donde comienza la autenticidad, en el momento en que tu paso corresponde a tu palabra, en el instante en que tu ser arde en coherencia con lo que has reconocido como esencial, en el silencio donde nadie te aplaude, pero tú sabes que estás siendo fiel a ti mismo. Porque escucha, no basta pensar la verdad, tienes que sangrarla. No basta pronunciarla, tienes que respirarla.
No basta defenderla en palabras, tienes que encarnarla en tu vida. Y sí, te costará. Te costará la aprobación de la multitud. Te costará la comodidad de pertenecer. Te costará el disfraz de seguridad que todos llevan, pero a cambio, ganarás lo único que la multitud jamás podrá darte: la integridad de ser verdadero. Esa es la herencia de Kierkegaard. La verdad no está en lo que piensas, sino en cómo vives lo que dices creer. Y ese salto, ese riesgo, ese fuego, es el único camino hacia una vida auténtica. La objetividad dice: el amor existe. Los estudios psicológicos lo describen. Los biólogos lo explican como una descarga química en el cerebro. Los sociólogos lo miden en estadísticas de matrimonio y divorcio. Y todo eso puede ser cierto. Puede ser exacto. Puede ser brillante en un laboratorio, convincente en una conferencia, elegante en un artículo académico. Pero Kierkegaard te susurra algo diferente. Eso no es amor. Eso es conocimiento sobre el amor. La objetividad te da definiciones. La subjetividad te pide compromiso. La objetividad te enseña palabras. La subjetividad exige sangre. La objetividad observa desde lejos. La subjetividad te lanza al abismo de la entrega. Y lo repito de 4 formas para que quede marcado. Saber qué es el amor no es lo mismo que amar. Estudiar el amor no es lo mismo que arriesgarte a él. Definir el amor no es lo mismo que sufrir por él. Explicar el amor no es lo mismo que dejar que te queme por dentro. Porque aquí está la diferencia. La multitud se conforma con hablar del amor. Tú no. Tú sabes que hablar del amor sin vivirlo es como estudiar mapas de mares que nunca navegas. Es como describir el fuego mientras tiemblas de frío. Es como coleccionar recetas sin atreverte a cocinar. El amor como objetividad es cómodo, porque no te pide nada. Puedes memorizar teorías, repetir fórmulas, citar filósofos. No hay riesgo, no hay dolor, no hay transformación. Pero el amor como subjetividad es otra cosa, porque en el instante en que decides amar a alguien, tu vida cambia para siempre. ¿Por qué? Porque te expones, porque te arriesgas, porque colocas tu corazón en las manos de otro, sabiendo que puedes sostenerlo o romperlo. Míralo así. La objetividad dice: el amor existe. La subjetividad te pregunta: ¿y tú? ¿Amarás? La objetividad describe el fenómeno. La subjetividad te exige una respuesta. La objetividad afirma hechos. La subjetividad te pide fidelidad. Y aquí está la paradoja. La multitud cree que conocer es suficiente. Creen que acumular explicaciones les da poder, pero tú sabes que no. Porque puedes entender todas las causas químicas del amor y aún así estar solo, vacío, intacto. Puedes comprenderlo todo y no haber vivido nada. Te pregunto directamente, ¿qué prefieres? ¿La seguridad de mirar al amor desde un balcón, analizando a quienes se arriesgan abajo en la plaza? ¿O el vértigo de saltar tú mismo, de sentir el golpe, el éxtasis, la herida? Porque el amor verdadero siempre es vértigo, siempre es salto, siempre es riesgo. La objetividad no elimina la subjetividad, pero la subjetividad la trasciende, porque el dato se vuelve verdad solo cuando lo encarnas, porque la definición se convierte en experiencia solo cuando tu vida arde en ella, porque lo que era un concepto frío se transforma en destino cuando decides entregarte. Y sí, dolerá. Amar de verdad implica sufrir, implica perder, implica arriesgar. Pero escucha, es precisamente ese costo lo que convierte al amor en verdad existencial, porque lo que no duele no transforma, porque lo que no arriesga no importa, porque lo que no exige no despierta. La multitud te dirá: no sufras, protégete, mantén el control. El amor debe ser seguro, medible, calculable. Pero esa es la voz del miedo disfrazada de sabiduría. Esa es la máscara de quienes prefieren imitar que vivir. Tú no. Tú sabes que la autenticidad no está en el control,
sino en la entrega. Que la verdad no está en las estadísticas, sino en la decisión de amar aun cuando no hay garantías. Por eso Kierkegaard insiste, la verdad no es un sistema lógico, es una vida auténtica. El amor como objetividad es información. El amor como subjetividad es destino. Uno se estudia, el otro se arriesga. Uno se memoriza, el otro se vive. Y al final, la elección es tuya. ¿Quieres hablar del amor o quieres amar? ¿Quieres entenderlo desde lejos o vivirlo desde dentro? ¿Quieres coleccionar datos o dejar que tu vida sea escrita por una llama? Porque lo sepas o no, esta es la pregunta que define tu existencia. ¿Te conformarás con la seguridad de la objetividad o te atreverás al riesgo de la subjetividad? La multitud ya eligió lo seguro, pero tú, si decides amar de verdad, eliges lo único que puede darte sentido. Una verdad vivida, no pensada. Cuando Kierkegaard dice, la verdad es la subjetividad, no está jugando con palabras, ni invitándote al relativismo cómodo de cada uno tiene su propia verdad. No. Lo que está diciendo es más duro, más exigente, más peligroso. Lo que está diciendo es que la verdad más alta no se demuestra, se vive. Y lo repito de varias formas para que penetre en ti. La verdad no es un dato que posees, es un fuego que te posee. La verdad no es un concepto que memorizas, es una coherencia que respiras. La verdad no está en el qué, está en el cómo. La verdad no es certeza, es compromiso. Porque, escucha, la certeza se puede enseñar en un aula, pero la verdad se prueba en el abismo de tu existencia. La certeza se acumula en libros, pero la verdad se graba en tu piel cuando vives en coherencia con lo que has decidido creer. La multitud, claro, huye de esto. La multitud quiere verdades seguras, impersonales, fáciles de repetir. La multitud ama las fórmulas porque no le piden nada. Ama los sistemas porque no exigen riesgo. Ama los manuales porque nunca confrontan su angustia. Pero tú sabes que no basta. ¿De qué sirve decir el amor es importante si vives con miedo a entregarte? ¿De qué sirve repetir la fe mueve montañas si nunca das un salto más allá de la razón? ¿De qué sirve proclamar la libertad es esencial si sigues encadenado al juicio de los demás? Kierkegaard lo entendió. La verdad auténtica no está en el qué, sino en el cómo. Porque puedes creer que Dios existe, puedes afirmarlo 1000 veces, puedes defenderlo en debates, pero no es verdad para ti hasta que tu vida arda en esa fe. Puedes decir que el amor es sagrado, pero no es verdad hasta que tu sangre, tu tiempo, tu corazón se ofrezcan a otro ser humano. Puedes repetir que la integridad es necesaria, pero no es verdad hasta que estés dispuesto a perderlo todo con tal de no traicionarla. Y ahí está la causa y el efecto. La verdad te transforma porque exige riesgo. La certeza no te cambia porque no te cuesta nada. La verdad subjetiva te rompe y te reconstruye, porque solo existe cuando la encarnas. La multitud se aferra a lo objetivo, estadísticas, teorías, doctrinas. Te dirán, así son las cosas, aquí están las pruebas, aquí están los datos. Pero los datos no despiertan tu alma. Los sistemas no te sostienen cuando estás frente al abismo de una decisión imposible. Las fórmulas no te acompañan en la soledad de tu angustia. Tú, en cambio, sabes que lo real ocurre dentro. Sabes que la vida auténtica no se mide por lo que repites, sino por lo que vives. Sabes que tu integridad no está en tus palabras, sino en tus pasos. Pregúntate, ¿cuántas veces has sentido esa fractura entre lo que dices y lo que haces? ¿Cuántas veces te descubriste defendiendo una idea que no ardía en ti? ¿Cuántas veces tuviste certezas en la mente pero vacío en el corazón? Esa fractura es la señal de que aún no has encarnado la verdad. Porque la verdad que Kierkegaard defiende, es fuego, es vértigo, es espiral, es salto al vacío, es vivir en coherencia con tu interior aunque eso te enfrente al abismo de la duda, aunque eso te exponga a la angustia,
aunque eso te deje solo frente a la multitud. Y sí, te costará. Te costará popularidad. Te costará seguridad. Te costará dormir tranquilo en la comodidad de las imitaciones. Pero, ¿qué ganarás? Ganarás lo único que importa, a ti mismo. Ganarás la paz de saber que no eres eco, eres voz, que no eres copia, eres raíz, que no eres espectador de la verdad, eres portador de ella. Esa es la paradoja que Kierkegaard revela. La verdad no es demostración, es encarnación. No es discurso, es destino. No es certeza externa, es coherencia interna. Por eso escucha bien. La verdad es cuando tu vida arde en coherencia con lo que tu interior ha decidido creer y ser, aunque eso te enfrente al abismo de la duda y la angustia. Y ese fuego, aunque duela, es la única llama que puede iluminar tu existencia.